Hola, en este segundo video vamos a revisar una introducción a una librería de Python que se llama SymPy. Recordar que en el video anterior, que era el primer video, obviamente estábamos revisando la parte introductoria, lo que es el entorno de Jupyter y lo que es Markdown, algo que nos sirve para escribir texto dentro de un notebook de Jupyter. SymPy es una librería que nos va a servir para hacer cálculos simbólicos, algo que normalmente se conoce como álgebra computacional, lo cual nos permite, utilizando simbolitos y números obviamente, hacer manipulaciones algebraicas, como normalmente lo hacemos nosotros, por ejemplo, a mano, ¿no? Normalmente. Vamos a revisarlo de esta manera para en algún momento que nosotros tengamos, por ejemplo, multiplicar matrices, podamos también no solamente hacer solamente matrices de forma numérica, sino también matrices de forma simbólica. Ok, asumimos en este punto que conocemos evidentemente ya la sintaxis de Python, asumimos que sabemos cómo importar librerías, que eso ya no es tan problemático, ¿no? Para importar entonces la librería de SymPy, nosotros colocamos la instrucción siguiente. Nos vamos aquí a nuestro notebook. Ya tenemos aquí creado un archivo nuevo al cual le hemos puesto introducción a SymPy. Y aquí vamos a importar de la siguiente manera. Vamos a decir que de SymPy me importe todo. From SymPy, import y asterisco. Muy bien, en ese momento yo puedo comenzar a utilizar ya todas las funciones y clases de esa librería. Por ejemplo, particularmente a nosotros lo primero que nos interesa es una función que se llama symbols. Esa función symbols básicamente nos sirve para crear algo que llamamos variables simbólicas, que son básicamente como el corazón o el alma de todo lo que es la manipulación algebraica de forma simbólica. Por ejemplo, voy a crear una variable que le voy a llamar x, en la cual voy a guardar lo que resulte de aplicar esa función symbols. La función symbols únicamente requiere, al menos en principio, un argumento, donde ese argumento es la representación que va a tener esa variable simbólica. Y observen lo que ocurre. Voy a ejecutar esta línea. Si yo formo la siguiente expresión, por ejemplo, x más 2, podrás notar rápidamente, ahí en esa salida que se muestra al momento de ejecutar la celda, que tenemos un resultado que es una expresión donde está compuesta por una letra o un simbolito y un número. Es decir, tengo ahí una expresión algebraica básicamente, ¿no? Y yo no solamente puedo aplicar una expresión con una suma, puedo también elevar, por ejemplo, eso a un determinado exponente. Por ejemplo, puedo decir esto x al cuadrado y me forma la expresión x al cuadrado más 2, por ejemplo, ¿no? Es decir, una variable simbólica me sirve para formar expresiones algebraicas, funciones, ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A las cuales posteriormente yo puedo aplicarle alguna operación o puedo utilizarlas para resolver algo, sustituir, transformar, etcétera, etcétera, ¿no? O hacer operaciones, como en el caso que nosotros vamos a revisar posteriormente. Vamos a utilizar estos simbolitos para formar matrices básicamente, donde luego esas matrices las vamos a ir multiplicando. Muy bien, tengo entonces esa expresión. Lo que ya comentábamos, esa expresión la puedo manipular. Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Voy a escribir, por ejemplo, x más 1 elevado al cuadrado. Tengo esa expresión. Esa expresión yo la puedo, por ejemplo, expandir, es decir, hacer la multiplicación como tal. Hay una función que se llama expand y me hace eso. Me escribe x al cuadrado más 2 por x más 1, ¿no? Sin ningún problema. Y puedo hacer también la operación inversa. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más 2 por x más 1, eso yo lo puedo factorizar. Hay una expresión que se llama factor y me dice que si yo factorizo eso es la expresión de la cual partimos, ¿no? X más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. No solamente puedo manipular algebraicamente, bueno, estas son cuestiones, digamos, como que muy elementales, ¿no?
puedo utilizar también una expresión para resolver una ecuación, por ejemplo. Voy a suponer que tengo esta ecuación, yo la quiero resolver. Puedo utilizar una función que se llama solve, que se escribe así, de solve como tal, y observen lo que ocurre. Le estoy diciendo que voy a resolver esa ecuación y observen que me da -1. Ese es el resultado que me da cuando yo le estoy diciendo que voy a resolver esa ecuación cuadrática que observamos ahí, ¿no? Vean que, por ejemplo, en este punto ya no me está renderizando, por ejemplo, como lo venía renderizando acá. Aquí podremos utilizar ahorita, por ejemplo, una instrucción adicional que es init printing, para que funcione de manera general. Nada más voy a ejecutar todo y bueno, ahí se ve que la renderización ya es bueno, corresponde más con lo que estábamos teniendo como salida previamente. Ok, con esta función solve yo puedo resolver ecuaciones, no solamente ecuaciones cuadráticas o lineales. Puedo resolver ecuaciones, por ejemplo, una ecuación cúbica, una expresión bastante extensa, evidentemente, en este caso, en términos de, bueno, realmente son números complejos, pero acá lo pueden observar. Tenemos 3 soluciones en este caso. Pues, ahí se alcanza a ver, por ejemplo, que están separadas con comas. Si quisiéramos acceder a una sola solución, por ejemplo, podríamos indicarle que yo quiero la primera y observen que accedo únicamente a la primera. Puedo evaluar esa solución o escribirla en términos más sencillos de entender. Por ejemplo, esto es más como que más visible, ¿no? Una parte real, una parte imaginaria, y así puedo hacer con todas las demás soluciones que tenemos ahí, ¿no? Ok, bueno, es una función que me sirve para resolver entonces ecuaciones. Pero bueno, aquí en SymPy es como tal una librería de cálculo simbólico. Me sirve no solamente para hacer este tipo de manipulaciones, me sirve para hacer muchas cosas realmente, ¿no? Si ustedes quieren observar, por ejemplo, cómo pueden hacer cualquier tipo de operaciones matemáticas con esta librería, se pueden ir a la documentación en sympy.org. En la documentación, por ejemplo, pueden encontrar tutoriales, toda la parte les indica cómo hacer la parte, por ejemplo, no sé, de cálculo, cómo derivar, cómo integrar y todo lo demás. Realmente son bueno, es, digamos, muy sencillo realizar todo ese tipo de operaciones, simplemente partiendo pues de una variable simbólica o un conjunto de variables simbólicas que nosotros posteriormente manipulamos, ¿no? Ok, pero bueno, yendo un poco a lo que nos interesa a nosotros aquí, que es la parte de multiplicación matricial como tal. Para ello nosotros vamos a utilizar una función de SymPy que es matrix, con una M mayúscula al principio, de esta manera, a la cual yo le voy a pasar una lista. Recordar que una lista en Python es una estructura de datos que yo defino entre corchetes, que puede contener elementos de casi cualquier tipo. Puede ser numeritos, cadena de caracteres, booleanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en SymPy nosotros estamos esperando normalmente que le vayamos a pasar una lista o bien de numeritos o bien de variables simbólicas, normalmente, ¿vale? Por ejemplo, yo le puedo pasar un 10, 20, 30. Y lo que me crea normalmente si yo le paso una lista simple es un vector columna, como ese que observan ahí. Si yo le paso una lista de listas, me va a crear una matriz como tal, donde cada sublista, es decir, cada lista interna es una fila. Observen, por ejemplo, la primera sublista 10, 20, la segunda sublista 50, 60, ¿no? Por decir algo. Y listo. Me crea una matriz de 2×2, donde cada sublista es una fila, ¿vale? Eso lo puedo almacenar en una variable, por ejemplo, que le voy a llamar A. Y a esa matriz A, por ejemplo, yo le puedo calcular, no sé, el determinante con el método det. Ese método det me calcula el determinante de la matriz, o le puedo calcular su inversa, por ejemplo, con el método im. Y tengo la inversa. O puedo calcular su transpuesta, por ejemplo, con a.t.
y tengo la transpuesta, es evidente, ¿no? Eso es algo sencillo de observar. Es decir, esta función tiene muchos métodos. Bueno, que al final de cuentas crea un objeto que tiene propiedades o atributos y tiene métodos. En Python todos son objetos básicamente. Y con eso nosotros podemos hacer muchas cosas con un objeto de esta clase. Podemos manipular, podemos calcular muchas operaciones, ¿no? Puedo multiplicar. Si yo multiplico A por A, me da una multiplicación matricial de A por A. Si yo sumo A más A, obviamente me suma las dos matrices A, ¿no? Si yo multiplico por un escalar, por ejemplo, 2 por A, me multiplica cada elemento de la matriz por el escalar correspondiente. Lo que es más, esas multiplicaciones y los elementos de la matriz como tal no solamente tienen que ser numeritos, o pueden ser numeritos, pueden ser variables simbólicas. Por ejemplo, yo voy a definir una variable simbólica A, B y C. 3 variables. Para ello utilizo la función symbols A, B, C. Puedo definir varias a la vez de esta manera, separándolas por coma y separándolas por coma aquí en la definición. Y yo podría multiplicar, por ejemplo, A por la matriz A. En este caso estoy multiplicando la variable simbólica A por la matriz A. Y observen lo que ocurre. 10 por A, 50 por A, 20 por A. Es decir, cada numerito, cada elemento de la matriz A lo multiplicó por el escalar A o por la variable simbólica A. Nada más, ¿sale? Ok, obviamente si yo escribo, por ejemplo, A más B más C, naturalmente me devuelve esa expresión, ¿no? A más B más C, que son obviamente escalares. Si yo escribo, por ejemplo, 2 por A por la matriz A más B por la matriz A, por ejemplo, ¿no? Tengo una matriz resultante que es justamente esa que vemos ahí. Algo bastante lógico, ¿no? Muy bien, de esa manera entonces puedo hacer también operaciones con matrices. Puedo multiplicar matrices con ese operador, o multiplicar por un escalar, o sumar matrices, o calcular eso inversa, etcétera, etcétera. Siempre y cuando todo ese asunto pues sea consistente con lo que nosotros sabemos del álgebra lineal. No puedo intentar multiplicar matrices que no puedo multiplicar. Voy a suponer que yo tengo un vector columna que lo voy a llamar U, por ejemplo, y ese U va a ser un vector columna de 3 elementos, por ejemplo 10, 20 y 30. Si yo intento multiplicar, por ejemplo, A por U, no voy a poder. Me manda un error que es un shape error, es decir, un error de forma, porque me dice que esta matriz con estas dimensiones no se puede multiplicar. Si este vector U tuviera, por ejemplo, 2 elementos, yo podría hacer ese producto. Estoy cambiándolo. Aquí observen que ya cambié el vector U por uno de 2 dimensiones. Bueno, de 2 elementos, mejor dicho. Y yo puedo multiplicar. A por U me da este vector. Un vector columna también es el que resulta de esa multiplicación, evidentemente, ¿no? Muy bien. De esa manera entonces puedo trabajar con matrices. Dentro de la matriz, nuevamente repetimos, podemos tener elementos simbólicos. Por ejemplo, yo puedo definir directamente acá B es una matriz que va a ser AB la primera fila, y la segunda fila va a ser C y un 10, por ejemplo, ¿no? Si muestro mi matriz B, tengo una matriz que está compuesta por 3 simbolitos y un valor numérico. De esa manera, ¿sale? Y puedo operar con ella sin mucha dificultad, sin mucho problema. Por ejemplo, y ya entrando un poquito en el tema de cinemática como tal, específicamente en matrices de rotación, por ejemplo, yo podría crear, no sé, la matriz de rotación en Z, por decir algo, ¿no? Voy a definir, por ejemplo, un ángulo que voy a llamar el ángulo θ, de esta manera. Para ello voy a crear una variable simbólica que sea θ como tal. Puedo escribirlo de esta manera y me genera la letra griega θ, ¿no? De esa manera. Me lo renderiza de esta manera, siempre y cuando utilice el nombre correctamente aquí dentro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir una matriz R, que es matrix. Abro mi primera fila y voy a decir que aquí es el seno de θ. Bueno, acá sería realmente el coseno. Acá voy a escribir que es menos el seno de θ. Luego que aquí es 0. La segunda fila que va a ser seno de θ. Luego va a ser coseno de θ.
0 y finalmente la última fila 0, 0, 1, es decir, R, una matriz de rotación en Z. Puedo escribir aquí igual a RZ, esto es RZ, lo voy a poner. Y puedes observar ahí, ¿no? Coseno, seno menos seno, coseno, que es justamente lo que nosotros, la matriz que en su momento habíamos definido. Si resulta un poco más claro, también se pueden poner, por ejemplo, esto en diferentes líneas. Puedo colocarlo, por ejemplo, de esta manera, cada fila en una línea, así. Lo primero corresponde a la primera fila, la segunda fila y esto a la tercera fila, ¿no? Muchas veces puede resultar mucho más sencillo observarlo de esta manera, identificar si alguna parte la estoy escribiendo de forma incorrecta, por ejemplo. Aquí estoy utilizando una variable simbólica que es θ, pero yo puedo, por ejemplo, sustituir un valor numérico como tal, simplemente sustituyendo el valor simbólico por un numerito. Por ejemplo, si yo utilizo un método que es subs, yo puedo sustituir un valor simbólico, que en este caso es θ, por un numerito. Un numerito puede ser 0, por ejemplo, ¿no? Y observa lo que pasa. Si yo sustituyo el ángulo θ por 0, lo evalúa, ¿no? Obviamente me da la matriz identidad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no roto nada. Si no roto nada, me queda una matriz identidad. Si yo le coloco que ese ángulo θ va a ser, por ejemplo, pi medios, ese pi medios son 90 grados obviamente aquí está expresado en radianes. Todas las funciones seno, coseno en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación esperan un argumento que está dado en radianes, no en grados, normalmente, ¿sale? Así que este pi medios es 90 grados, la equivalencia de pi medios radianes, ¿no? Muy bien, y tenemos esa matriz. Lo puedes corroborar manualmente, por ejemplo, que eso es lo que resulta cuando tú sustituyes θ igual a 90 grados, sin ningún problema. Lo puedes por ahí corroborar. Y puedes, por ejemplo, ir componiendo las rotaciones. Por ejemplo, una rotación de 90 grados seguida por una rotación, por ejemplo, de menos 90 grados. Voy a ponerlo por acá. Me va a quedar la matriz identidad. Es lógico, ¿no? Es decir, estoy rotando primero 90 grados positivos y luego roto menos 90 grados. Voy a quedar donde estaba inicialmente. Es como si no hubiera rotado nada, ¿sale? O si yo digo, voy a rotar, por ejemplo, primero 45 grados, que es pi cuarto, y luego voy a rotar otros 45 grados. La suma de esos dos va a ser 90. Y esa matriz que observas ahí es la equivalente a cuando roto 90 grados. Lo puedes corroborar. Recordar que las matrices de rotación las puedo ir componiendo en el orden en que se van ejecutando, ¿no? Obviamente aquí no solamente podría tener esa RZ, podría crear mi matriz de rotación en X, mi matriz de rotación en Y, por ejemplo, e irlas definiendo sin ningún problema. Naturalmente, aquí yo tengo que ir haciendo la sustitución, tal y como lo podemos ir viendo acá. La otra opción es, yo puedo, por ejemplo, crear una función. Una función me permite recibir un argumento de entrada y me devuelve algo, ¿no? Un valor de salida, o bien puede modificar un valor o una determinada variable, pues. Para ello aquí en Python simplemente utilizamos la palabra reservada def. Yo voy a definir una función que se va a llamar RZ. Así se va a llamar la función. Y esa RZ va a recibir un argumento que es θ. ¿Vale? De esa manera, por ejemplo, ¿no? Y voy a copiar esto para no volver a reescribir. No quiero volver a escribir todo esto. Así que voy, lo copio aquí. Observa que automáticamente cuando yo escribo los dos puntos acá y le doy enter, todo lo que viene después de me lo indenta, es decir, le coloca una cierta sangría. Eso indica que todo lo que sigue está dentro de la función. Recordar que en Python las indentaciones tienen un significado sintáctico, es decir, no son por estética ni mucho menos, no, es completamente funcional. Ahora, le voy a cambiar nombrecito a esto nada más, le voy a colocar R y voy a devolver esa matriz R. Es decir, ¿qué es lo que hago? Recibo un argumento θ, creo esta matriz y devuelvo R. Es decir, esta matriz, básicamente. Ejecuto, escribo RZ y le voy a pasar como argumento, por ejemplo, 0. Y observa lo que pasa. Me devuelve la matriz de rotación en Z cuando el ángulo es 0. Sin ninguna bronca. Cuando es 90, por ejemplo, también sin ningún problema. Cuando es 45 grados, por ejemplo, tengo esa matriz. Es decir, para cualquier valor que yo le pase,
esa función RZ me va a ir devolviendo la matriz que corresponda. Y es una función muy simple a la cual yo le paso un solo argumento y naturalmente lo que me devuelve es una matriz. El principio es simple. Yo paso un argumento y yo espero recibir una matriz. La matriz la defino dentro de la función. Con el mismo principio yo podría definir una función para cada una de las otras matrices de rotación, por ejemplo, ¿no? Sin ningún problema. ¿Vale? Una manera muy simple de ir creando funciones con las cuales podría ir posteriormente haciendo, por ejemplo, mis rotaciones. Una rotación, no sé, en Z también de pi cuartos, seguida de otra rotación en Z, una cantidad X, por ejemplo, y las puedo componer todas y observar cómo me queda la matriz al final. Esa es la matriz que resulta de todas esas composiciones, ¿no? Todas esas multiplicaciones. Naturalmente es una forma pues, relativamente simple de ir formulando, ¿no? Todas esas composiciones matriciales. Y no solamente puedo hacerlo para la matriz de rotación, puedo hacerlo también para las matrices de transformación homogénea, por ejemplo, ¿no? E ir componiendo también esa parte sin mucho problema. Ok, aquí la invitación sería entonces a que puedas ir definiendo, por ejemplo, una función para cada matriz de rotación, así como lo hicimos acá, tanto para la de Y como para la de X, por ejemplo, ¿no? Y definir tus propias funciones, crearlas y comenzar a probarlas para ver si funcionan con los ejemplos que hemos estado pues revisando a lo largo del curso en clase, ¿no? Muy bien. En el siguiente video entonces, bueno, esta es la parte, digamos, una introducción muy breve a lo que es SymPy y muy orientado prácticamente a lo que nosotros vamos a estar utilizando. Igual por ahí algunas otras consideraciones las vamos a ir revisando conforme veamos los otros videos, ¿no? Pero bueno, esto es la parte introductoria. En los otros videos ya vamos a estar revisando una parte ya un poco más específico a lo que es un poco de transformaciones homogéneas, un poco de cinemática directa y ya posteriormente ir pasando también a la parte de cinemática inversa, un poco de revisar alguna otra librería que es Matplotlib, que nos va a servir para graficar, pero bueno, eso es algo que vamos a estar abordando posteriormente. Nos vemos en el próximo video.